Hoy voy a hacer unas galletitas de hojaldre, pero como el hojaldre te da mucho trabajo porque tenés que dejarlo descansar media hora, después cada vez que haces un pliegue otra vez media hora, voy a hacer un hojaldre trucho. Y vamos a ver si les gusta cómo sale. La verdad que yo ya lo probé y sale muy bien y ahorras un montón de tiempo. Vamos a hacer varios pasos en uno, así que lo primero es hacer la masa. Para eso voy a usar 250 gramos de harina. Voy a agregar una cucharadita de sal. Una cucharada de manteca fundida. $100 centímetros cúbicos de agua. Amasamos un poco como para que quede homogénea. Bueno, ahora la vamos a dejar descansar. Para eso lo voy a poner directamente en el freezer. Solamente 10 minutos. La estiro un poquito para que ya me quede medio preparada. Así va a ser más fácil después estirarla al estar la masa fría. Bueno, así la llevo 10 minutos al freezer. Bueno, en esta etapa deberías hacer un rectángulo con la manteca aplastándola dentro de un papel y deberías dejarlo en la heladera media hora más. Yo por ahora solamente consumí 10 minutos, ahora voy a estirar la masa y normalmente se estira como un rectángulo donde luego pones la manteca. Yo lo que voy a hacer es estirarla más a lo largo. Bueno, lo que voy a hacer, en vez de llevar la manteca a la heladera, nos vamos a ahorrar un paso. Así que voy a utilizar 150 gramos de manteca. Tengo 100 gramos cortados en un pedazo y los otros 50 gramos en dos pedacitos más chicos. Así que ahora voy a agregar los 100 gramos. Debería estar a punto pomada. Y lo que voy a hacer es desparramar esta manteca. Vamos a tratar de cubrir aproximadamente la mitad. Ahora la voy a plegar. Y ahora, en vez de llevarla a la heladera a que descanse, lo que voy a hacer es hacer otras capas de manteca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una vuelta simple, lo que hacemos es tener tres capas de manteca. Una capa que es la que está abajo, otra capa la de este doblez y otra capa la de este otro. Nosotros de esta forma, poniendo manteca en el medio, vamos a tener 5 capas. Entonces vamos a terminar multiplicando por 5. Para eso vamos a usar los otros pedazos de 25 gramos de manteca que habíamos separado. Ahora voy a hacer un doblez y sobre este la última manteca. Ahora volvemos a doblar y ya tenemos 5 capas de manteca. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo en el freezer 20 minutos. Esta vez 20 minutos porque se tiene que enfriar la manteca. Así que ya tenemos la primera vuelta. Esto implica 5 capas de manteca. Ahora vamos a llevarlo al freezer y después seguimos plegando. Bueno, la masa ya estuvo 20 minutos en la heladera y nos quedaron 5 capas de manteca. Lo que vamos a hacer ahora es estirarla y hacer un pliegue simple, con lo cual vamos a multiplicar por 3. Bueno, plegamos hacia el medio, plegamos nuevamente, vamos a sellar las puntas y ahora lo vamos a llevar de nuevo al freezer otros 10 minutos. Vamos a hacer lo mismo 4 veces, porque con 4 veces te queda 3 por 3 por 3 por 3, que eso te da 81, por las 5 capas que teníamos al principio, nos da alrededor de 400 capas de manteca. Bueno, vamos a hacer el segundo pliegue.
Siempre lo estiramos transversal a como plegamos la vez anterior. Vamos acá. Bueno, este es nuestro segundo pliegue simple. Ahora de nuevo 10 minutos al freezer. Tercer pliegue. Bueno, ya está listo el tercer pliegue. Ahora lo llevo 10 minutos al freezer. Ahora hacemos la cuarta vuelta simple. De nuevo 10 minutos al freezer y después ya la vamos a estirar para poner en una bandeja. Ya tengo las 4 vueltas simples, así que ahora lo voy a colocar en esta bandeja que tengo enmantecada, lo voy a estirar a la medida de la bandeja. Ya acomodé la masa en la bandeja, lo que voy a hacer ahora es mojarla un poco y ahora la voy a espolvorear con azúcar. Voy a usar azúcar común y después azúcar mascabo. Ahora voy a agregar azúcar mascabo, si no tenés completás con el azúcar común. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es cortarlas. Voy a cortar cuadraditos. Ahora lo voy a llevar al horno a 150 grados durante aproximadamente 1 hora. Y voy a ir controlando cuando ya está la masa cocida. Ya están listas, mirá cómo salieron.